Reyes. Estudiaremos a partir del capítulo 16 de Segunda de Reyes. Capítulo 16, versículo 1 y 4. Contenidos de pecados cometidos por Acaz, el rey de Judá. El rey Acaz fue uno de los reyes malvados. Él no fue por el mismo camino que David, sino por el camino de los reyes de Israel. Él adoró a Moloc, que los gentiles adoraron, y hasta hizo quemar por fuego a los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Versículos 5 a 6. El rey de Siria se pone en alianza con el rey de Israel para atacar. Dios se aireó con el rey Acaz, porque el rey Acaz se había apartado de Dios y servir a ídolos. Por eso, Dios, enviando al ejército sirio y ejército israelita, conquistó Elat y cautivó a Jerusalén e hirió. Esto fue para que Judá se humillara. Versículos 7 al 9. Acaz pide ayuda al rey de Asiria. El rey Acaz no se había arrepentido cuando los enemigos invadieron. Es más, para depender del rey de Asiria, tomó el oro que había en el templo de Jehová y del palacio real y se lo envió al rey de Asiria. No se debía entregar el oro del templo de Jehová a los gentiles. A pesar de eso, entregándolo como presente, le pidió ayuda. Ante tal dificultad, si el pueblo hubiera arrepentido y humillado ante Dios, pidiendo misericordia, Dios les habría tenido misericordia y ayudado. Como el rey dependió de un rey pagano, su pecado hizo que fuera alejándose más y más de Dios. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Momentáneamente fue de ayuda para el rey de Judá, pero no trajo ningún beneficio. Con todo esto, el rey de Asiria tomó al rey de Judá como su siervo. Judá por sí solo se había metido a servir a Asiria. Todas las personas que no dependan de Dios y dependan del mundo terminarán siendo esclavos del mundo. Versículo 10 al 16. Acaz toma como ejemplo la idolatría de Damasco y él lo hace. El rey de Asiria invade Damasco, capital de Siria. Cuando Acaz, el rey de Judá, se había ido a Damasco para encontrarse con el rey de Asiria, vio allí el altar donde adoraban a ídolos. Y el rey Acaz lo vio muy hermoso y portentoso. Lo vio más esplendoroso que el altar de Dios de Jerusalén. El rey Acaz quedó tentado con eso. Envió al sacerdote Urías el diseño y ladrón del altar conforme a toda su hechura. Acaz ordenó que se construyera uno igual en Jerusalén. Es lo mismo que los fieles comparen las cosas de la iglesia con las cosas del mundo. Como las cosas del mundo se ven mejor, tomando ejemplos de eso, adoran a Dios. Aunque las cosas del mundo se vean espléndidas y vistosas, no son de agrado para Dios, tampoco tienen vida. Si el fiel le sigue, terminará destruyéndose. El sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco.
El sacerdote Urías debía haber reprendido cuando el rey le envió a hacer algo tan malo, pero Urías no ladró como perro enmudecido y participó de la maldad del rey. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Por haber levantado altares en cada ciudad de Judá para el holocausto, se encendió la ira de Dios. Si los fieles cristianos hoy en día se arrepienten y vuelven a clamar a Dios ante las calamidades, podrán ser salvos. Pero si los fieles viven dependiendo del mundo y según métodos seculares, terminarán destruyéndose. Acaz entregó varios holocaustos y esparció sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Estos altares no fueron los que Dios les había mandado. Como estaban imitando los altares de los gentiles, estaban engañando a Dios. El altar de bronce es el altar levantado por Salomón por mandato de Dios. El haber movido el altar de bronce era lo mismo que haberse apartado de la palabra de Dios. Como el sacerdote Urías hizo conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó, el país quedó arruinado. Si el sacerdote hubiera hablado lo correcto a Dios y no hubiese apartado de la palabra de Dios, entonces en algún momento el rey hubiese vuelto al buen camino. Versículo 17 al 18. Acaz traslada los utensilios del templo. El rey Acaz movió los utensilios del templo y cambió las disposiciones de las cosas que él quiso. Los lugares de los instrumentos, utensilios del templo habían sido designados por Dios, y el hecho de que el hombre los haya movido como quisiese estaba mostrando menosprecio a la palabra de Dios y su mandato. El pórtico para los días de reposo se trataba de un espacio donde los sacerdotes que sirven en el templo pudieran descansar. Moviendo el pórtico estaban impidiendo que los sacerdotes pudieran servir bien el servicio del día de reposo. Haber movido el pórtico era para demostrar al rey de Asiria que estaba dando la espalda a Dios. Versículo 19 al 20. Muere Acaz y le sucede el rey Ezequías. Muere Acaz, quien había ensuciado el templo y hecho muchas maldades delante de Dios. En su lugar reinó su hijo Ezequías. Capítulo 17, versículo 1 al 6. Israel del norte fue destruido y su gente se exilió. Al año 12 del rey Acaz fue coronado Oseas, rey de Israel. Oseas, hijo de Elá. Al año 4 de Acaz conspira contra Pekah y después de matar se autonombró rey. En estos versículos mencionan que Oseas se hizo rey al año 12 de Acaz, rey de Judá. Al ver esto, podemos observar que estuvo 8 años compitiendo con Pekah. Dice que el rey Oseas hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. El rey Oseas permitió a los israelitas viajar libremente al templo de Jerusalén en Judá.
Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. Así Israel del norte terminó destruyéndose completamente. El rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Halach, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Ellos no pudieron regresar ya jamás. El rey de Asiria hizo que se esparcieran por toda Samaria. Esto sucedió porque el rey Oseas había traicionado a Asiria. De esta manera, al año 721 a.C., en el 19º dinastía de Israel, al año 9 del rey Oseas, Israel del norte fue destruido completamente. Judá del sur fue destruido por completo en el año 586 a.C., durante el reinado del rey Sedequías por los babilonios. Versículos 7 al 23 habla acerca de los pecados que llevaron a la caída de Israel. Primero, había dejado la gracia de Dios. Dios los había rescatado de las manos de Egipto, pero habían abandonado a Dios adorando a otros dioses. Segundo pecado, habían traicionado a Dios, llevando altares a Acera y encendiendo incienso a esas imágenes. Tercer pecado, no obedecieron los pactos y las leyes que Dios les había ordenado por medio de profetas y mensajeros. Ellos no escucharon la palabra de Dios, traicionaron los pactos y se fueron por los caminos de los gentiles adorando a imágenes. Cuarto pecado, haber hecho becerros de oro para adorarlos como Dios para sí mismos. Israel había hecho becerros de oro en Betel y en Dan, y los habían adorado como Dios. Quinto pecado, haber adorado al sol, a la luna y a las estrellas. Sexto, haber servido a Baal. Séptima causa de la destrucción de Israel, por haber hecho pasar a sus hijos por fuego. Habían quemado a sus hijos para ofrecerlos como sacrificio a Moloc, dios de Amón. Octavo, haber ejercido adivinación y magia. Aquí en el versículo 18 dice que solo quedó la tribu de Judá. Esto es porque cuando Israel estaba destruyéndose por adorar a becerros de oro, Judá todavía no había llegado, todavía no le había llegado la destrucción. Pero en el versículo 19 dice, pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor, su Dios, y siguió las costumbres que introdujo Israel. Judá también dejó de cuidar el mandato de Dios e hizo lo mismo que Israel. Dios lo abandonó como a Israel. Entre los pecados más grandes que Israel había cometido fue el de haber hecho becerro de oro y adorarlo. Por causa de este pecado, Dios echó fuera de su tierra a Israel, siendo llevados cautivos por Asiria, e hizo que no volvieran más a su tierra.
Versículo 24 al 28. A los que estaban deportados en Samaria les enseña a adorar a Jehová. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sepharvaim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Por eso se terminaron mezclando en la tierra de Israel muchas clases de tribus. Al principio, cuando se establecieron, no adoraron al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. A pesar de ser gentiles, como era la tierra que había prometido a Abraham, y estaban viviendo allí, Dios hizo que llegaran a adorarlo. El rey de Asiria dio la orden de que enviara uno de sus sacerdotes a Samaria y a Betel para que les enseñara a adorar a Dios. Esto fue una política de apaciguamiento religioso. Podemos ver que la política migratoria de Asiria fue muy estricta. Versículo 29 al 41. La gente de Samaria adoran a Jehová y a los ídolos a la par. La gente que habitaron en Israel habían traído sus ídolos y al mismo tiempo estaban adorando a Dios también. Así hubo casamientos mixtos, también se había mezclado la religión. La gente que había venido a vivir en Samaria, adoraron a Dios y también adoraron a sus ídolos. No cumplieron con los estatutos ni con la ley de Dios. Jehová les había advertido varias veces. Dios les había dicho que si solo adoraban a Dios y no a los ídolos e imágenes y cumplían según sus mandatos y leyes, entonces podrían vivir bendecidos por siempre. Pero ellos no le hicieron caso y siguieron con sus costumbres de adorar a Dios y a los ídolos hasta el día de hoy. De esta manera, desde ese momento hasta la venida de Jesucristo, permaneció la tiniebla por 700 años. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1 al 8. La vida fe del rey Ezequías y su reinado. Ezequías fue el segundo buen rey después de David. Su padre Acaz había hecho muchas maldades, pero Ezequías no siguió los ejemplos del pecado de su padre, sino que llevó una política buena de fe. Ezequías fue un buen rey, quien no hizo lo que había hecho su padre, sino solo tomó buenos ejemplos de su padre. David fue un rey que cumplió los mandatos de Dios, siguió con todo a Dios, fue agradable a los ojos de Jehová. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Dios se agrada que nosotros sigamos sus mandamientos, y con todo el corazón, y con toda la fuerza, y con todo el ser, lo amemos. Aquel que usa bien su vida espiritual y hace lo que le agrada a Jehová, entonces estará conforme al corazón de Dios. En los lugares altos había dos clases de altares. Uno, el altar para adorar a Dios, y otro para adorar a ídolos. Segunda de Crónica, capítulo 6, versículo 6, Dios le dijo que ofrecieran holocausto en Jerusalén, donde Dios había designado. El pueblo de Judá
había construido altares por todas partes. Allí adoraban a Dios y a las imágenes. Ezequías quitó todas las imágenes y los altares. También destruyó a la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Cuando el pueblo de Israel habían salido de Egipto por haber protestado en el desierto contra Dios y Moisés, había mandado serpiente de fuego para que los matara. Moisés, al interceder por el pueblo, Dios le había dicho a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y lo colocara en un poste en un lugar alto. Y todo aquel que fue mordido, si fijaba sus ojos, iba a ser salvo. Pero el pueblo de Israel, ya para ese tiempo de reyes, estaban considerando valioso a la serpiente de bronce que había hecho Moisés y le quemaban incienso. Como habían pasado 700 años adorando a la serpiente de bronce, se había convertido en un ídolo. Por eso Ezequías lo destruyó, que la llamaban Nehustán. Nehustán significa pedazo de bronce. No pasaba más allá de ser una pieza de bronce, pero lo habían divinizado y lo estaban adorando. Esto no estaba bien. Aunque en aquel tiempo haya sido algo necesario y valioso, pero si lo sobrevalora y lo convierte en un ídolo, no será de agrado delante de Dios. Como temieron que el pueblo de Israel terminaran adorando el cuerpo de Moisés, Dios mandó ángeles y lo hizo desaparecer. Por eso nosotros los fieles debemos dejar todo lo que pueda convertirse en ídolos. Es correcto estar sobre la verdad, pero está mal divinizar objetos como dioses. La vara de Moisés había sido usado para manifestar el poder de Dios para ese tiempo, pero para estos días era lo mismo que una vara común. Ezequías solo dependió de Dios. Ezequías había puesto su confianza en Dios. Esto significaba que avanzaba confiando en el poder y en la soberanía de Dios. Llevó una vida de obediencia al mandato y guía de Dios, andando con Él. Cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso, Dios estuvo con él y por tanto tuvo éxito en todas sus empresas. El rey Acaz, padre de Ezequías, se convirtió en un vasallo de Asiria y le ofreció tributo. Pero el rey Ezequías se rebeló contra el rey Asiria y no se sometió a él. En el versículo 8 dice: y derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. Significa que Ezequías conquistó a todos los filisteos. Como el rey Ezequías había avanzado teniendo fe en Dios, pudo ganar a todos los enemigos. Versículo 9 al 12. Israel es destruido. Israel del norte es destruido completamente por los asirios en el año 9 del rey Oseas. Volvió a mencionar este suceso para comparar las causas de la prosperidad de Judá en oposición a la destrucción de Israel. Versículo 13 al 16. Invade el rey de Asiria.
En el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Esto fue porque Ezequías se había debilitado, no usó la fe, por eso Asiria invadió. En ese momento, Ezequías tuvo temor del rey de Siria y le entregó todos los tesoros que le había exigido. Antes, Ezequías había confiado en Dios y había actuado en obediencia a la palabra de Dios valientemente. Por eso le había salido todo bien. Pero, al ir pasando varios años, su fe en Dios fue debilitándose. Por eso, no llegó a confiar completamente en Dios. Ezequías debía continuamente haberse enfrentado con Asiria confiando en Dios. Pero Ezequías, sin ningún enfrentamiento, se sometió y le entregó a Asiria tributo de 300 talentos de oro y 300 talentos de plata y 20 talentos de oro, que eran 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Versículos 17 al 27. Rabsaset se burla de Dios y de Israel. Un tiempo después, el rey de Asiria invade una vez más a Judá. Se presentaron 3 generales y capturaron Jerusalén. La vez pasada, cuando Asiria había invadido, Ezequías había hecho las paces por métodos humanos, pero otra vez Asiria había vuelto a invadir Judá. Dios permitió que Asiria invadiera para que Ezequías volviera a recuperar su fe. Sebna fue el cronista del rey Ezequías. Sebna, cuando había atacado Sennacherib, había sido fiel, pero después se apartó del camino de Dios. Por eso el profeta Isaías le reprendió diciendo que era malo. Rabsaques calumnió y blasfemó fuertemente a Judá. Versículo 20. Calumnia diciendo: tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías, que te rebelas contra mí? Le dijo, ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano e hiere al que se apoya en él. Le dijo que depende de Egipto. Le dijo que si depende de Egipto, saldría perdiendo. También se burló diciendo al pueblo de Judá que depender de Dios era en vano. Decía esto para enajenar al pueblo de Ezequías. Se burló diciendo: y si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos que tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente ante este altar en Jerusalén? Rabsaqueh había pensado como que eso estaba mal y quiso enajenar. Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2.000 caballos
si tú consigues otros tantos jinetes para montarlo. Le estaba diciendo que como Ezequías había eliminado los altares y los ídolos, Jehová se había aireado, por eso envió al rey de Asiria a Judá para destruirlo. Blasfemando el nombre de Dios, lo tentó para que el pueblo se rindiera. Hoy en día también el diablo usa la palabra de Dios para hacernos caer. El diablo habla y dice que lo hecho bien ha sido mal, y tocando lo que es débil hace que se desanime. Versículo 26. Los siervos de Ezequías le dijo que le hablara en arameo, pero Rabsaqué no le hace caso y habla más fuerte en hebreo. Lo hizo así para que el pueblo se tentara y maltratara a Ezequías. Versículo 28 al 35. Rabsaqué tienta a Israel. Usando el nombre de Jehová, quiso aquietar al pueblo de Judá, pero el pueblo no le hicieron caso. Por eso habló con la maldad de su corazón. Primero, Rabsaqué había despreciado la profecía de Isaías. Isaías capítulo 31, capítulo 31, versículo 4, el profeta había dicho: Jehová descenderá para ayudar si el pueblo de Israel y Jerusalén no serán hundidos. Segundo, así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo, cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo. Esta es táctica del diablo para apartarlos de la promesa de Dios. Tercero, Rabsaqué negó el poder de Dios. Le dijo: ¿cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Había hablado así para amenazar, para que no creyeran en la promesa de Dios. Versículo 36 al 37. El pueblo permanece en silencio, confiando en Dios. Esto fue la respuesta a la obediencia al mandato del rey. Cuando nosotros escuchamos y obedecemos bien las órdenes del líder, Dios nos rescatará. Los funcionarios de Ezequías, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe. Concluimos con la clase número 18 de